27, Gabriel Silva Luján fue embajador de Colombia en Washington. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Buenas noches, doctor Silva. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Mire, hemos visto a lo largo de este año, podría decir, la volatilidad de los dos presidentes. El presidente Gustavo Petro por un lado, pero también el presidente Donald Trump por el otro, que se han intercambiado acusaciones, ofensas, palabras de muy alto calibre, y lo han hecho a través no de los canales diplomáticos, que es lo que uno esperaría, sino a través de sus cuentas en redes sociales. Hoy finalmente, después de casi un año de contraveniencias y de problemas entre ambos presidentes, se da una llamada importante y se abre la puerta a una visita del presidente Petro a la Casa Blanca. ¿Esto podría ser un restablecimiento de relaciones a largo plazo? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, no. Bueno, Colombia tiene relaciones abiertas con los Estados Unidos, muy conflictivas de los últimos, desde el último año en particular, desde la llegada al poder del presidente Trump, y eso pues ha dificultado mucho las relaciones bilaterales. Pero vamos a lo concreto, y es la llamada que ocurrió hoy es un triunfo de la diplomacia. Creo que más de la diplomacia, Marco Rubio, que es una persona muy hábil, ha demostrado una capacidad inmensa de entender las problemáticas regionales, y de hecho pues hoy explicó de una manera muy precisa, como creo que lo dijo la vicepresidente, qué piensan hacer y por dónde piensan manejar los asuntos de Venezuela. Es una propuesta interesante y cambia un poco la percepción que se tenía sobre las intenciones de Estados Unidos. Dentro de ese mismo espíritu, creo que esta acción diplomática que sorprendió un poco al propio Petro, tanto que nos dijo en su discurso que tenía un camino de acción que lo guardaba en ese momento ante la conversación que había tenido con el presidente Trump. Creo que fue un gesto importante de los Estados Unidos, y lo único que uno aspira es que no dejen pasar la oportunidad de restablecer un diálogo directo, respetuoso y no ideológico. Es que parte del problema es que el diálogo entre los dos presidentes, y en particular, hay que reconocerlo, el presidente Petro, que ha estado en una actitud de líder antiimperialista desde ya hace muchos meses, y eso pues si coge el camino de echarse discursos en privado, al igual que lo hicieron en público, esa apertura puede fracasar. Hay que actuar pensando en el interés nacional, no ni en los intereses electorales del momento, ni en los intereses ideológicos que han caracterizado tanto a Petro. Doctor Silva, habla usted de que hoy hubo un triunfo de la diplomacia, principalmente de la de Marco Rubio, y realmente cuando vamos a ver, por ejemplo, el 26 de enero, que fue una jornada muy compleja para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, esto se solucionó a través de la diplomacia. Cuando usted va a ver otras relaciones complejas, por ejemplo, con el gobierno de Lula da Silva en Brasil, donde incluso hubo aranceles del 50%, sanciones en la lista OFAC, esto también se soluciona a través de la diplomacia. También pasó con Claudia Sheinbaum en México. Estamos viendo tal vez un Donald Trump que es bastante beligerante, que por supuesto es incluso agresivo en sus declaraciones, pero a la hora de la verdad vemos una diplomacia que funciona. Sí, es una diplomacia difícil, la que le corresponde a los cancilleres de América Latina y al propio canciller, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues porque cuando uno tiene un presidente explosivo, que es el caso de Estados Unidos y el caso de Colombia, las afirmaciones públicas, recoger velas después es muy difícil, pero la diplomacia y las relaciones internacionales son así. No hay que llamarse engaños, eso no es que sean inconsecuentes o que se hayan entregado o que hayan cedido. Eso es uno de los temores que tengo con esta apertura, porque si el petrismo, y no me refiero al presidente Petro, sino la cantidad de activistas que lo rodean y que están en campaña, empiezan a decir que miren cómo Petro doblegó a Trump, arrancamos mal para aprovechar esta ocasión de encontrar un camino para preservar unas relaciones bilaterales que no es que sean solo importantes para el país, son definitivas para los colombianos, para no entrar a hablar de todas las cosas que los colombianos necesitan
y requieren de la relación bilateral con Estados Unidos en todos los frentes agrícolas, industriales, turismo y demás. Entonces, aquí no se pueden declarar vencedores, sino al revés. Debe declararse que la sensatez es vencedora. Sin duda, la diplomacia ha desactivado unas bombas de tiempo muy severas. E incluso, lo que es increíble es que Maduro tuvo la oportunidad de seguir ese camino y no la aprovechó, porque a él se le abrieron las puertas diplomáticas y no lo quiso hacer. 8:32 p.m, estamos hablando con Gabriel Silva Luján, ex embajador de Colombia en Washington, muy cercano a todo este tema de la diplomacia con la Casa Blanca. Mire, quiero preguntarle, ¿usted cree que tal vez la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de Trump sobre, incluso dijo hace algunos días que le encantaría una operación similar a la de Venezuela en Colombia, ¿usted cree que eso de alguna manera presionó al gobierno colombiano a dar ese paso y a buscar la manera de llegar a la Casa Blanca y de hablar con el presidente de Estados Unidos? Pero yo creo que ese camino diplomático fue construido esencialmente con liderazgo de Marco Rubio. Esa es mi conclusión después de oír diferentes versiones en Washington y de recoger información acá, que fue acogido e impulsado por el embajador McNamara y fue aceptado por el presidente Petro. Creo que el presidente Petro estaba en un plan muy distinto. El presidente Petro quería aprovechar electoralmente esta situación, hacer unos discursos muy duros, convocar a la gente y movilizar al país en torno a la soberanía, cosas que hubieran sido muy complicadas para el país, muy necesarias y que además pues no tendrían sentido en un contexto de diálogo. Entonces creo que de cierta forma Petro quedó desarmado de esa retórica antiimperialista por un rato, por lo menos. Esperamos que siga así. Doctor Silva, en la práctica, ¿qué estamos viendo con esta invitación a la Casa Blanca? Porque es que tenemos un presidente, como el presidente Gustavo Petro, que no tiene visa, parte de su gabinete no tiene visa hoy, fue incluido también en la lista OFAC en octubre y la tensión venía escalando de una manera impresionante. Esto cada vez era peor y en la práctica parece que empezamos a ver un inicio del desescalamiento. ¿Cómo interpretar justamente pues que un presidente que al menos hasta hoy no tiene visa, que está en la lista OFAC, termine siendo invitado y anuncie el mismo presidente Donald Trump que lo va a recibir en la Casa Blanca? Miren, es difícil dimensionar para la mayoría de las personas. Nos queda difícil entender lo que significa el post que hizo Donald Trump. Ese post vale cada letra su peso en oro, porque eso es algo que no está en la práctica del presidente Trump. Es algo excepcional y es una señal que si no se interpreta en la magnitud que tiene, se va a desperdiciar. Porque además es una señal, al decir que fue un honor hablar con el presidente Petro, es una señal de respeto. El presidente Petro también debería leer como el camino para incluso normalizar su propia situación personal, que fue el resultado, ante todo, del duelo verbal que se creó en torno a las afirmaciones que empiezan no de ahora, sino cuando el presidente Petro empezó a acusar de nazis y de asesinos a los Estados Unidos cuando el conflicto en Palestina, y posteriormente cuando el propio presidente Petro se va y se para en una plaza en Nueva York y le grito en cuello le pide a los soldados americanos que desobedezcan al jefe del Estado. Si eso no son provocaciones, ¿qué lo son? Entonces, que lean bien ese tweet y que lo guarden y lo vuelven a leer todos los días, ojalá, porque ese post es una manifestación diplomática de una fuerza increíble. No es que pase todos los días que el presidente Trump invite a su casa a un jefe de Estado. Y si, sin duda, todas estas consecuencias personales que ha tenido la situación, también son parte de lo que se puede arreglar con diplomacia. Y creo que ese es el camino que le está mostrando el presidente Petro, y que por el bien de los colombianos hay que rogarle que no se endulce el paladar diciendo bobadas y que no se empalague con su retórica macondiana y nos arruine la oportunidad de reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos. Óigame, doctor Silva,
Estas tensiones entre los dos presidentes, el de Colombia y de Estados Unidos, pues han desencadenado una serie de decisiones que ha tomado el gobierno Trump. La desertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas, quitarle la visa al presidente Gustavo Petro y además incluirlo no solamente a él, sino a su ministro del Interior, a Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro, en la lista Clinton. Esto podría, eventualmente esta reunión entre ambos presidentes podría llevar a que Estados Unidos retire esas decisiones. ¿Es fácil llegar a eso? Bueno, eso es un proceso, ¿no? Hay cosas que son irreversibles. Por ejemplo, el caso Nicolás Petro pues está asociado con un proceso delincuencial evidente y un proceso de investigación en la Fiscalía y de unas acusaciones que ya son explícitas y públicas. Esto es un caso muy distinto. También pues hay otras para otros de los funcionarios. Es decir, yo no podría decir que esto es un proceso en que simplemente es de carácter político y diplomático. Ese es un componente, pero también está el componente práctico y real, porque esos procesos están regidos por la ley. Hay un aspecto que me parece de la mayor importancia que no se ve, pero que está latente allí. Los Estados Unidos no quiere que la situación bilateral empañe, dificulte, complique o sea usada para alterar el proceso electoral colombiano. Doctor Silva, me queda a mí tal vez una última pregunta que tiene que ver con las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar hace unos minutos, al mismo tiempo que confirmaba su llamada con el presidente Donald Trump y que va a ir a la Casa Blanca y demás. También confirmó que habló con Delcy Rodríguez, quien asumió hace algunos días como la presidenta encargada de Venezuela. Dice que la invitó a Colombia, que le propuso incluso empezar a hablar de una comisión para establecer y estabilizar Venezuela. ¿Cómo ve usted esto? En la práctica, ¿es un reconocimiento tácito a Delcy Rodríguez como presidenta encargada? Yo creo que es un error, primero que todo. Un error que uno le abra las puertas a una persona que está señalada como responsable de atrocidades y una de las personas detrás del poder, que además para muchos fue responsable también de la situación que vivió Maduro. Eso para mí es irrelevante, porque la acción contra Maduro es algo que hay que celebrar. Pero creo que me parece que Petro se equivoca. Además, crea provocaciones cuando ya se le abre la puerta para construir un camino con Estados Unidos, que se ponga a tratar de crear un camino alternativo. Donde podría ser muy útil el papel de Petro en este asunto con Venezuela es ser un actor y participativo también al lado de los Estados Unidos, porque Colombia tiene un interés fundamental en la paz y la tranquilidad y la recuperación de Venezuela. Pero no es por digamos, descarrilarlas, no se logra descarrilando las cosas como lo puede hacer esta invitación. 8 de la noche, 40 minutos. Gabriel Silva Luján, ex embajador de Colombia en Washington, en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue analizando pues toda esta situación, el acercamiento entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, pero también esa invitación que le ha hecho el presidente Petro a Delcy Rodríguez, hablando también de la posibilidad de un diálogo tripartito: Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Gracias, feliz noche. A ustedes muchas gracias y feliz noche.